Ya estamos grabando. Bien. El día de hoy tenemos dos objetivos principales. Mostrarles el tema de las herramientas y software que se utilizan para el tema de modelación y simulación, que son la herramienta MATLAB y Simulink. Voy a estar presentando qué es MATLAB, qué es Simulink, un ejemplo de cómo se utiliza, un ejemplo de los códigos, cómo se utiliza las ecuaciones matemáticas para colocar las simulaciones. Y el otro objetivo, al final, es entonces hablar o explicarles un poco sobre su proyecto final. Como ya saben, básicamente ya estamos en la 5ª clase y la próxima clase sería ya la entrega de su proyecto. Obviamente el proyecto inusual porque esperábamos tener un proyecto de simulación y participar en la jornada de investigación, pero bueno, sabemos con lo que está pasando ya no va a poder ser así. ¿Sí? Así que vamos a comenzar y cualquier consulta me pueden interrumpir o al final podemos verla como ustedes quieran. Ya, reducir un poquito esto. Bien, vamos a ver hoy entonces sobre la herramienta MATLAB. Sí, MATLAB, llamada así por los acrónimos de Matrix Laboratory, que básicamente son laboratorios de matrices. Este sistema de cómputo es utilizado por millones de ingenieros y científicos alrededor del mundo para presentar todo lo que son sistemas de modelos. Específicamente, o mucho más se utiliza para modelos matemáticos. Cuando van a hacer modelos matemáticos y modelos físicos que tienen que interactuar mucho con algunas maquetas o algunos circuitos, señales de radio, señales de sensores. Esta herramienta se comunica muy bien con el hardware, con el software. O sea, tiene esa amabilidad de que el software se comunica rápidamente con el hardware y entonces todos los modelos matemáticos que se vayan haciendo acá se pueden presentar en maquetas o en circuitos. Entonces, MATLAB es el sincrónimo de Matrix Laboratory, que es laboratorio de matrices. Bien, es un lenguaje basado en matrices de forma natural y operaciones matemáticas computacionales. Es la herramienta número 1 utilizada para esto. Hay otras herramientas, inclusive hay unos que son software libre, pero evidentemente van atrás de esta, ¿no? MATLAB es la pionera, es la que ahora mismo, y bueno, hace mucho tiempo, se utiliza para todo esto, y hay las otras herramientas que básicamente quieren llegar a todas las funcionalidades que tiene MATLAB. Bien, las gráficas integradas facilitan la visualización de los datos y la obtención de información a partir de esos datos. Y parte importante de lo que tiene MATLAB es que puede hacer importaciones de datos. Digamos que tienes algunas tablas de Excel con miles y miles de registros de datos, de algún origen de datos, algún análisis que se están haciendo, alguna medición de velocidad, alguna medición de temperatura. Entonces, esa tabla de Excel o una tabla que esté en cualquiera de estas cuadrículas, se puede subir a MATLAB y a partir de él te hace un análisis de datos y te hace diagramas de datos basados en toda esa información que uno puede importar. Esa es una de los beneficios que utiliza MATLAB, una fácil integración de la información. Sí, los entornos de escritorio invitan a la experimentación, a la probación y a descubrir. ¿Sí? Como ya les dije, muchos científicos utilizan MATLAB para todo el tema de sus investigaciones, de sus presentaciones, de sus modelos, inclusive de sus simulaciones. Más adelante vemos el tema de las simulaciones. Bien, de las prestaciones y los beneficios básicos que tiene MATLAB: manipulación de matrices, representación de datos y funciones, implementación de algoritmos. O sea, en realidad podemos hacer todas las programaciones que ustedes han hecho ya en C++, en PHP, en Java. Todo eso se puede también implementar en MATLAB. O sea, que utiliza toda la importación de datos que pueden buscar de cualquier origen de información y
un lenguaje de programación propio, que también puede hacer todas las características de los lenguajes de programación. Solamente que evidentemente no usa los lenguajes C ni C++. Utiliza su propio lenguaje, que para eso se hacen capacitaciones, donde uno puede ir y verificar cómo son todas las sintaxis de los if, de los ciclos de repetición, de cómo usan a los arreglos, de cómo usan las matrices. ¿Sí? Eso es una capacitación especial que hay que hacer para MATLAB para poder entonces hacer todas las programaciones que sean necesarias. Otro de los beneficios es la creación de las interfaces de usuario, ¿sí? Conocidas como GUI. Es gráficamente amigable, además de que está manejando operaciones matemáticas y ecuaciones diferenciales e integrales. Te grafica muy bien, te hace todo lo que es el dibujo, los movimientos, las animaciones. Tiene todo ese manejo gráfico, que no solo lo matemático, que de por sí otras herramientas que pueden manejar muy bien el tema matemático de las ecuaciones matemáticas o diferenciales, pero te lleva no solo eso aparte, sino que también los gráficos y los manejos de interfaz de usuario los lleva bastante bien. Como les decía, la comunicación de los programas, del lenguaje y otros dispositivos hardware. Esa interfaz del hardware y del software lo hace bastante amigable. Sí, lo hace bastante amigable y es uno de los beneficios que tiene MATLAB. Ejemplo de código en MATLAB. ¿Sí? Aquí en la parte izquierda de la pantalla van a poder ver algunas codificaciones de su propia sintaxis. Obviamente aquí estamos viendo un ciclo de repetición, lo que conocemos en C++ como el for. Aquí se está implementando en X la variación de un valor que va desde 0 hasta pi entre 100 y con un ciclo de repetición de 2 por pi. Eso es lo que está indicando la asignación que tiene X. ¿Sí? En esta primera gráfica está haciendo la periodicidad o cómo va a ser el movimiento, porque la idea de estas gráficas o de estos códigos, la mayoría, son desplegar algunas corridas de datos o corridas de información. ¿Sí? De nada vale tener, digamos, solamente los datos ahí, si no hacen en unas ecuaciones matemáticas la corrida de qué tal si esa variable va cambiando. ¿Sí? Como habían visto o habían leído sobre las variables de estado, que vieron en uno de los materiales que subí, la variable de estado puede ir variando o va a ir variando en el tiempo en los modelos y en las simulaciones. ¿Sí? Entonces esta es la representación que hace MATLAB de esa variación de la variable X en el tiempo, va a ir cambiando. Y la variable Y lo que va a tener es esa misma variación, pero en el seno de esa posición, de ese espacio de tiempo. ¿Sí? Ahí tenemos la función plot, que lo que hace es hacer una gráfica. ¿Sí? Entonces ahí se da una gráfica con el valor X y el valor Y. Entonces, esta es la gráfica que vemos a la derecha, la gráfica lineal, porque está usando una formulación lineal. Entonces, cuando uno hace esa corrida en MATLAB, él va a hacer esta gráfica. Una gráfica que viene con una onda senoidal, ¿sí? Que puede representarse en ondas de radio, en ondas electrónicas, ¿sí? Esas son ecuaciones lineales, por eso la gráfica es lineal. La parte de abajo vemos entonces cómo hace una graficación tridimensional. ¿Sí? Utiliza ya entonces 3 valores y también obviamente hace la variación del tiempo en cada uno de esos valores. Por ejemplo, aquí se está mostrando cómo XY le hace una asignación de 2, pero que también va desde menos 2 hasta 2. ¿Sí? Los 2 puntos, lo que significa eso, desde hasta, ¿sí? Básicamente como Excel. En Excel también cuando usan fórmulas, usan los 2 puntos para decir desde este punto hasta este punto. Bien, entonces con la función solve, que ya nos permite entonces hacer gráficas tridimensionales, le colocamos las 3 dimensiones X, Y, Z, y esta es la gráfica tridimensional, entonces que nos puede mostrar MATLAB al momento de nosotros hacer los informes o gráficas de los modelos. Adicional a eso también tiene una opción de subdiagramas. ¿Sí? Las subdiagramas que vemos aquí, uno le especifica hacer la gráfica y qué enfoque es el que uno necesita ver o el que quiere ver.
Digamos, en este punto es una representación de cilindros, ¿sí? Y se utiliza la función sum-splop y las 3 coordenadas. Tú le indicas allí, de esas 3 coordenadas que tú estás enviando, cuál es el enfoque o el ángulo con que lo quieres ver. Digamos, el primer ángulo lo vemos desde la posición X, el otro de la posición Y, posición Z, y el último, entonces estamos viendo un enfoque tridimensional, que es la cuarta posición que se ve abajo, que son 3 cilindros. Y entonces uno puede hacer la gráfica tridimensional, subdiagramas y el enfoque en donde uno quiere ver el subdiagrama, o el enfoque donde uno quiere ver la gráfica tridimensional, o verlo tridimensional tal cual está la cuarta que dice X, Y, Z. Bien, además de todo eso que le acabo de indicar de los beneficios que tiene MATLAB, con el tiempo han desarrollado algunas herramientas. Una herramienta, la que más nos va a competir a nosotros ahora mismo, es Simulink, que es la plataforma de simulación, ¿sí? Y es multidominio, tiene en varios dominios puede hacer todo lo que son los temas de simulación, varios dominios o varios entornos. Y también tiene el editor de interfaces de usuario, ¿sí? Esas son las 2 herramientas adicionales a MATLAB que le dan o potencian mucho más a esta herramienta. Entonces, Simulink es una herramienta que puede ser quizás otro mundo aparte que vamos a ir viendo ahora, que trabaja o que funciona dentro del entorno de MATLAB. Bien, vamos con Simulink, porque en realidad esto es el tema de simulación, se trabaja más con Simulink. Solamente que Simulink utiliza todo ese beneficio que tiene MATLAB porque es en ese entorno donde corre. Y dice que Simulink es un entorno de diagrama de bloques para simulación multidominio y diseño basado en modelos. Precisamente este Simulink trabaja de modelos. O sea, sin modelos la simulación no tiene ningún sentido. ¿Sí? Admite el diseño a nivel de sistemas, la simulación, la generación automática de código, la prueba y la verificación continua de sistemas integrados. Como han visto en el material que subí, hay etapas de los modelos de simulaciones y básicamente dentro de esas etapas existe lo que es la prueba y la verificación en varios puntos de la etapa. Entonces, Simulink nos permite precisamente hacer esas verificaciones, esas pruebas de continuidad, de resultados y de valores dentro de cada punto del modelado de la simulación. ¿Sí? Simulink nos proporciona también un editor gráfico y bibliotecas de bloques personalizadas y soluciones para modelar y simular sistemas dinámicos. Está integrado con MATLAB, como ya le había dicho, y permite incorporar algoritmos de MATLAB en modelos, exportar resultados de simulación de MATLAB y los posteriores análisis. Entonces, con Simulink lo que podemos hacer es esos modelos, hacer la simulación de esos modelos, utilizar todo el entorno matemático y de ecuaciones de trigonometría o ecuaciones lineales o ecuaciones variáticas, la que se necesita hacer en matemáticas, también la podemos exportar acá en Simulink y nos va a permitir entonces hacer todo ese manejo que tenía MATLAB junto con la simulación de estos modelos. Bien, vamos a ver un ejemplo de la utilización de MATLAB con Simulink en un proyecto real, ¿sí? Este proyecto que les voy a aplicar es un proyecto que se hizo en un edificio que estaba tratando de colocar paneles solares, una granja de paneles solares para llevar todo lo que es la energía limpia, la energía solar, hacia el consumo de ese edificio. ¿Sí? Esto se hizo en Massachusetts. ¿Sí? También vamos a ver dentro de este ejemplo cómo se hace la importación o cómo es el beneficio de importar información y para qué se van a utilizar junto con los cálculos matemáticos que utiliza MATLAB. Bien, en estos primeros puntos lo que vamos a ver es cómo MATLAB puede convertir toda esta información matemática en un proyecto ya real. Bien, lo primero que se hizo en este proyecto fue determinar la ecuación para poder generar cuál es la mejor posición de esos paneles solares en esta latitud, o sea, en esta ciudad de Natick, en Massachusetts. Necesitaban saber cuál era la inclinación solar
que tiene que ser perpendicular a los paneles para poder saber en qué momento se puede producir o cuál es la producción de la energía solar en las mejores posiciones o en las mejores, dependiendo del momento y de la época. ¿Sí? Para esto entonces utilizaron, o lo primero que hicieron fue una ecuación matemática, que es la que ven acá arriba, utiliza senos y cosenos de los ángulos, y esto graficado nos da este pico que ven acá, que es básicamente una gráfica que comienza desde cero, hace un escalamiento en la producción, sube hasta el pico que esté acá arriba y después baja. Esta gráfica, esta ecuación, está acá arriba con una ecuación trigonométrica, también tiene la inclinación o la declinación solar dentro de sus variables de estado para poder entonces hacer el modelo. Bien, para eso también se usa la latitud y la longitud que vemos acá abajo de NATLIC, que son latitud 42 y longitud 17, para saber entonces en qué momento, en qué estación del tiempo, los meses y los días, está la posición del Sol con respecto a esa latitud. Bien, toda esa información, esa ecuación matemática que vemos acá abajo, fue incluida, ya reemplazando los temas de latitud y longitud, incluida en los modelos matemáticos de MATLAB. Lo que ven aquí en la pantalla es una pantalla, un entorno de trabajo de MATLAB. ¿Sí? Ahí declararon una variable llamada latitud, otra de decimales, otra de longitud, y fueron haciendo todo el reemplazo de la fórmula aquí en estas opciones, hicieron una corrida de información. Esto que ven aquí con todas estas matrices de información es una corrida de información, ¿sí? Que reemplaza precisamente esta gráfica trigonométrica que vemos acá abajo. Bien, ya al punto de cómo se ve la gráfica o cómo es la representación de esa gráfica, y lo vemos en esta parte izquierda donde se ve un pico y después va un crecimiento, llega a un punto máximo y después decrece. Bueno, precisamente es lo que va haciendo los niveles del Sol cuando va subiendo. Miren que en la gráfica a este punto, 0.5 va llevando una mejor producción. La parte de abajo, en la X de la gráfica, es la producción solar que va generando el Sol en ese punto. ¿Sí? En este punto todavía no está completamente perpendicular. Después el Sol sube un poco más, ya entonces la producción solar o la producción de energía solar avanza, o se ve que va agrandándose un poco más, ¿sí? Y hasta que llegue a su punto máximo, que ese punto máximo crea un ángulo con el panel solar. En ese punto, el punto del pico máximo de la ecuación, es donde más energía capta el panel solar, ¿sí? Entonces, a eso es lo que se quiere llegar con el modelo, saber cuánta energía se puede captar con el ángulo del panel ubicado en esa posición. ¿Sí? Entonces, llegan a esta ecuación que está hablando de en cada instante cuánto es la constante según el seno, el ángulo de perpendicular sí, estoy panel. acá viendo. ¿Sí? Entonces, con esto utilizaron entonces lo que es la importación de datos. Encontraron una tabla con información de cuál es la exposición al Sol que hay en cada uno de los días y por hora, y lo convirtieron en una tabla Excel, como ven ahora. Esto se hizo una importación de esta información para saber entonces en qué momento está la posición del Sol, en qué días del año, y eso tiene que ser obviamente en esa posición de la latitud y la longitud de la ubicación que estamos hablando. ¿Sí? Bien, entonces, en junio detectaron que en esa posición, en esa latitud, en junio, se tiene más exposición al Sol, o los paneles solares van a adquirir mejor producción solar. ¿Sí? Entonces, aquí hicieron una división del tiempo de cuál es la exposición o la producción solar que puede ir determinando en el mes de junio. ¿Sí? Y ya haciendo esta gráfica, lo que determinan es cuántos megahertz de energía solar se puede
generar en ese mes de julio. O sea, que ahí lo que buscaron es el máximo de producción que pueden hacer con los paneles en una posición específica para el mes donde la exposición solar en esa latitud es la mejor. ¿Sí? Entonces determinaron que pueden generar en ese mes 2.880 MHz por cada panel, ¿no? Y también se determinó que un consumo de una casa doméstica normal, natural, podría ser unos 207 MHz y esos 6 paneles solares pueden generar esa energía sin ningún problema. Bien. Todo lo que estuvimos viendo fue una representación matemática de la ecuación trigonométrica creada en MATLAB. Pero ahora vamos a ver cómo le incluye Simulink a todo este análisis para llevar entonces el proyecto un poco más allá. Bien, entonces ya cuando metemos Simulink, lo que se hace es un modelo, que es el que ven acá abajo. Es un modelo ya creado, donde van a poder ver, aquí dice la exposición del Sol, básicamente en el punto 1 es donde está toda la operación matemática de MATLAB, y todo lo que es el modelo, lo que viene acá es Simulink tratando de ver si se coloca un motor en la base de cada uno de esos paneles y puede girar o puede determinar en qué mejor momento se puede ir girando los paneles solares para que la producción aumente. Entonces, este modelo que se hizo aquí en Simulink, lo que trató de hacer es precisamente eso. ¿Qué tal si yo muevo los paneles solares conforme el sol se vaya moviendo? ¿Sí? Eso es precisamente lo que hace entonces el modelo de Simulink. ¿Sí? Utilizó una ecuación entonces para ver la posición de los paneles solares por el ángulo del sol y la posición en que el motor se debe ir moviendo en base a esto. ¿Sí? Esa ecuación se utilizó entonces en este modelo y esto fue básicamente la simulación que se genera. ¿Sí? La posición del sol, esto está entonces en esta posición sureste. El panel entonces, con esas medidas, puede utilizar el motor entonces para generar el ángulo de donde está la posición frontal del panel y donde está el sol. Entonces, con esa medida y con esa información, el panel se puede mover o el motor rota para que el panel quede perpendicular al sol. ¿Sí? El sol se mueve, entonces ahora sigue moviéndose y entonces el panel otra vez reorganiza sus coordenadas y ubica entonces el panel completamente perpendicular de nuevo. Y así, el sol se va moviendo ahora al suroeste y el panel también se mueve al suroeste. Con ese modelo de simulación, entonces lo que ellos encontraron es no solo la manera de ver el panel cuánto puede generar, o todos los paneles que van a colocar cuánto pueden generar, sino colocarle un motor en la base y con este modelo hacer que se mueva según la posición del sol. ¿Cómo saben la posición del sol? Precisamente porque ya tienen esa importación de la tabla que vimos donde nos decía cuál es la exposición del sol en cada momento del año en ese punto, en esa latitud. ¿Sí? Entonces, con esa información, ellos pudieron hacer entonces este modelo para aumentar o maximizar aún más todos la energía solar que iban a poder tener. O sea, cada vez que queda perpendicular al sol, entonces va a ser mucho más energía la que puedan adquirir que dejándolo solamente en una sola posición, que es lo que normalmente se hace. ¿Sí? Entonces, el agregar lo que es el modelo matemático de MATLAB juntos con el modelo de Simulink, la simulación, logró hacer entonces que estos 3 paneles que se ven aquí vayan rotándose con un motor y puedan entonces mejorar la producción solar en esa granja. Y esto fue lo que se hizo. Ya cuando vieron la imagen al principio, digamos, ya es un proyecto creado, ¿no? Estos son modelos que se generaron antes de hacer la granja y es un modelo que ya está creado en este edificio en Massachusetts. Bien, estos 2 modelos, tanto el de MATLAB como el de Simulink,
están en los videotutoriales que les voy a generar yo, les voy a subir esta presentación para que lo puedan ver detenidamente. Ahí explica, obviamente, con mucho más detalle, son 10 minutos el de MATLAB y 11 minutos el de Simulink, cómo es la generación de todo ese proceso que hicieron en ese proyecto en Massachusetts. Bien, ¿alguna consulta hasta acá del tema de MATLAB y Simulink? ¿No? No escucho a nadie, pero bueno, vamos. Vamos a aplicar el proyecto final, que es el otro objetivo. Quizás lo que más le interesa a ustedes. El proyecto final que van a poder hacerlo en grupo. Vamos a tener dos opciones para el proyecto final. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dígame. El proyecto es, perdón, la cosa de MATLAB, ¿eso hay que descargarlo o no? Sí. En la computadora. Si quieren, voy a ver lo de los proyectos y ahora entonces ahí le podré aclarar un poquito más esto. Bien, para el proyecto final vamos a tener dos opciones. Ah, ok. Bien, la opción 1 es hacer un modelo y una simulación utilizando Simulink. ¿Sí? El Simulink deja descargar un trial o una versión de prueba por 30 días, que eso obviamente va a ser suficiente. En esta opción 1 del proyecto sería que ustedes investigaran, porque obviamente no pudimos crear todo el tema de hacer la capacitación en MATLAB y Simulink como para poder generar el proyecto de nosotros, o si tienen alguna idea. Yo lo que recomiendo en esta opción 1 es buscar en YouTube o en alguna documentación que puedan tener un simulador o un modelo de simulador ya hecho y que ustedes puedan entonces replicarlo en Simulink y luego exponerlo y presentarlo. ¿Sí? Puede ser un modelo o una simulación muy sencilla con solo un par de interacciones como el que vimos en el modelo que vimos de Simulink era muy sencillo. Esa es una opción. ¿Sí? Obviamente quizás es la opción más difícil, pero eso será decisión de ustedes. La opción 2 del proyecto es hacer un análisis, una explicación de un proyecto de simulación. ¿Sí? Esto, ¿qué me refiero? Ustedes investigan un modelo o una simulación que se haya hecho en alguna parte del mundo, no importa cuál sea, no importa cuál, donde sea. Ustedes investigan un modelo o una simulación que ya se haya hecho, generan toda la información que tengan, los videos, los documentos, las investigaciones, y ustedes explican cómo hicieron las personas que hicieron este modelo y este proyecto, a qué se refiere el proyecto, cómo hicieron el modelo, cuál fue la simulación que hicieron, qué tipo de modelo usaron, qué tipo de simulación usaron, qué tipo de sistema utilizaron para hacerlo, a qué beneficios dio esa simulación, se convirtió en un proyecto o no. Ya ahí sería entonces una explicación de un proyecto que alguien haya hecho y ustedes lo analizan y lo explican y se lo explican a toda la clase. Esa es la segunda opción. En esta opción obviamente no tienen que usar Simulink. En esta opción ustedes investigan un proyecto ya hecho, lo analizan muy bien, lo investigan muy bien y vienen acá en una videoconferencia que vamos a tener y explican cómo se hizo este proyecto, cómo se hizo esta simulación, para qué sirve, a quién le ayudó, o si no quedó en nada, pero qué pasó con ese proyecto. ¿Entiendes? Es un análisis y una explicación de un proyecto de simulación que alguien más haya hecho y ustedes vayan a presentarlo acá. ¿Sí? Instrucciones para este proyecto final. Nos quedan 5 minutos de videoconferencia. Bien. Grupos máximos de 3 integrantes. Grupo de 2 o grupo de 3. ¿Sí? Ustedes se pondrán de acuerdo y me lo enviarán, por favor, por los comunicados de los correos que tenemos en la plataforma, o a mi correo personal. Ustedes me lo pueden enviar por ahí. Se pondrá el proyecto el sábado 18 de abril. El próximo sábado, como saben, es Semana Santa. Bueno, o quizás algunos ya no sabemos muy bien dónde andamos. Pero el próximo fin de semana es Semana Santa. Así que obviamente no hay clases y no podemos presentar proyectos en Sábado Santo, ni mucho menos. Así que nos toca el siguiente sábado. El sábado 18 de abril, en una videoconferencia como esta, obviamente va a ser un poco más larga.
van a presentar su proyecto, cada grupo va a presentar su proyecto. Para eso tienen que preparar un PowerPoint, donde lo quieran hacer, pero toda una presentación donde van a hacer la exposición. ¿Qué debe indicar esa exposición? ¿Qué tipo de modelo utilizaron? ¿Qué tipo de simulación es? ¿Qué etapas del modelo de simulación contemplaron o cuáles investigaron? De todas las etapas, cuáles encontraron y cuáles pueden evidenciar, colocarlo en una presentación y explicarla. ¿Qué ventaja tuvo el uso de esa simulación en ese proyecto? El entregable de este proyecto va a ser su exposición y el PowerPoint o lo que hayan hecho, ¿sí? Lo que hayan hecho para presentar. Ese va a ser el entregable de este proyecto final. Ahora sí, consultas. Profesor, una consulta. En el momento de exponerlo, ¿va a ser un solo integrante del grupo o los 3 integrantes tienen que hacer algún tipo de aporte oral en cuanto a la... Mira, pueden intervenir los 3. Si quieren pueden intervenir los 3 o 2 o 1. Ya es cuestión de ustedes. Quizás yo le vaya a preguntar algo y se le vaya a preguntar a alguno de los 3 integrantes, ¿no? Así que sí deberían estar los 3 en la conferencia. O sea, que en esa conferencia sí debería estar todo el salón. Voy a presentar uno, pero yo le puedo preguntar a los 3. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Jessica. ¿Preguntas? Bien, lo que sí voy a necesitar es que por correo me envíen con anticipación los grupos. O sea, ustedes ahora se comunican, quizás tengan su WhatsApp, su grupo de WhatsApp, se comunican por ahí y entonces arman su grupo de máximo 3. Y cuando lo tengan me lo envían por correo y me dicen, bueno, vamos a hacer el grupo tal. Y ya, los nombres nada más. Por ahora no necesito que sepan cuál va a ser el proyecto que van a utilizar. Pero sí, definitivamente que desde ahora, tienen 2 semanas para hacerlo, pero no esperen las 2 semanas, vayan investigando por su lado. Si toman la opción 2, investigar por su lado cuál va a ser el proyecto, si encontraron uno bueno, se pasan la información, empiezan a reunirse con tus 3 o 2 y empiezan a decir, bueno, este es el proyecto que vamos a hacer, vamos a investigar más sobre él. Lo que se van por la opción 1, no sé si se irán algunos por la opción 1, que es más difícil, también se tendrán que reunir, ver cómo bajan el Simulink, tratar de ver un videotutorial o varios videotutoriales de Simulink y tratar de hacer el modelo. Hay muchos videos que van desde cero a hacer una simulación con Simulink, un proyecto muy sencillo, entonces podrían entrar y hacerlo. ¿Sí? Solamente que obviamente esta opción 1 es más arriesgada porque tienen que empezar a aprender sobre esas herramientas. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 1 minuto 30 más de videoconferencia. Profe, póngalo de 4. 4 integrantes. Sí, son 4. Ya la vi. De 4 integrantes mejor. Vamos, 4. Vamos, máximo 4. Yo cambio la presentación y pongo 4 integrantes. Si se siente más cómodo así. Listo. Fue una consulta, si llegamos a crear un modelo y una simulación, tenemos que hacer un PowerPoint para exponer lo que hicimos. O un video, o sea, si se hace la simulación, o pueden tener un video, o pueden presentarlo directamente en vivo con la videoconferencia, o tener un video o una presentación como quieran. Ok. Profe, una pregunta ahí, si queremos hacer en PowerPoint una presentación, tenemos que subirla a la plataforma. Después que la presentan, yo les digo cuando la suben. Señores, ya nos quedan segundos de videoconferencia, entonces cualquier consulta me pueden escribir. Esta presentación o esta videoconferencia la voy a subir y en la tarde le estoy enviando el link para si la quieren ver de nuevo. Y los compañeros que no participaron, le mandan la información, por favor. Ok, listo, profe, gracias. Buen fin de semana, hasta luego. Hasta luego. Okay, chao. Profe, cuídese. Bien, profe. Gracias por todo. Hasta luego. Quedamos aquí, papá, pues.